Hola amigos, en esta segunda parte o segundo capítulo de la segunda serie vamos a abarcar cuál es esta cuestión de los asentamientos judíos. Tema muy difícil de abarcar porque al ver con una buena lupa el problema nos vamos a dar cuenta que realmente usted va a ver que sin pasiones puede ser que los dos grupos, palestinos e israelíes, tengan razón. Sin embargo, sin tener que ser tendenciosos en el tema, vamos a comenzar con el punto de que Israel es un pueblo que tiene todo el derecho a tener un territorio en este mundo. Es un pueblo, y es un pueblo de los más antiguos. Es un pueblo que tiene su cultura, su idioma, sus costumbres. Su aportación es única en el mundo, es una civilización, es un pueblo antiguo que tiene que tener un territorio. Eso no se lo puede negar nadie. Por eso es que es hasta cierta parte espurio. Es espurio, pues, el punto. Que se quiera pensar que a Israel lo van a sacar y entonces se quedan los palestinos, todo se queda pues muy cool, muy bien, y se hizo justicia. Por eso es que se vuelve un poco difícil el tema, porque realmente a Israel no se le puede quitar ese derecho. Vimos que se habían perfilado 3 lugares distintos para poder ubicar al pueblo judío, porque en aquel momento el sionismo que hacía la gestión para establecer el Estado judío, casi que estaba aceptando, bueno, ¿dónde quieren que nos asentemos y ahí nos quedaremos? Sin embargo, por intermediación de Inglaterra, se pudo establecer el Estado judío donde los judíos precisamente querían que así fuese, y es precisamente en el territorio que está en disputa, que comprende pues la ciudad santa de Jerusalén, y todos sabemos por qué es que ellos lo querían allí. Sin embargo, en el último capítulo vamos a ver por qué es que la cuestión judía se complica en Jerusalén también, pero en este capítulo vamos a ver los pros y los contras de los asentamientos judíos. Después de 4 guerras es que vino todo esto. Usted lo va a ver en este capítulo cuáles son esas guerras, aunque han habido otra más, creo yo, si no mal recuerdo, pero no es la que hizo una variación del terreno. Es decir, cada vez que había una guerra, Israel se autoprotegía y entonces avanzaba. Es decir, como todo buen estratega, el ejército israelí, lo que sucede está en que cuando se sintió amenazado, recuérdese que la guerra que libró Israel, la primera pues fue al otro día de la fundación de su estado. Eso no le ha pasado pues prácticamente a nadie. Eso es como que usted haya ido a comprar su casa o le dieron ya las llaves de su casa y al otro día en la mañana tenía a todos sus vecinos con antorchas alrededor de su casa queriéndolo sacar, no, queriéndolo quemar, queriéndolo exterminar, porque ese es el objetivo. El objetivo no es expulsar a los judíos de ese territorio, sino que el tema es exterminarlos, comenzar expulsándolos y bueno, desaparecerlos. Pues claro, ¿qué haría usted? Usted con su familia, pues será lo primero que va a proteger en este mundo y simplemente pues ejerció su derecho. Y si tiene el poder para poder disuadir, retroceder y hasta atacar a su enemigo, lo va a hacer. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, lo que sucede está en que ahora viene, después de estas 4 guerras, el territorio de Israel sufre varios cambios. El territorio pues original hacia afuera de Israel sufre varios cambios, incluso por poco y se come Egipto. Los egipcios por algo firmaron la paz con Israel, aunque esa paz es relativa, pero no hay un ataque frontal hasta el día de hoy. Sin embargo, se podría decir que Egipto respetó aquello y los israelitas también respetan a los egipcios y se tiene una paz relativa, pero no así con los otros estados o los otros territorios o los otros pueblos de la Unión Árabe. Entonces, después de estas 4 guerras nos vamos a dar cuenta que el territorio sufre, como dije, esos cambios. Y claro, ellos avanzaron y conquistaron, avanzaron y ocuparon, avanzaron
y de una vez tomaron, ¿verdad? El tema está en que se defendían, ¿verdad? Se defendían a su manera. Pero sin más preámbulo, pues como lo digo siempre, vamos a ver este capítulo para que usted haga su análisis de esta segunda parte. Vamos. Y es que los comienzos no son en 1948 con la proclama de David Ben Gurión. Fue antes, en la Europa del siglo XIX, cuando un grupo de intelectuales se reúnen para establecer en alguna parte del mundo un territorio para el Estado judío. El antisemitismo operaba en muchas partes, no digamos con la brutal persecución por parte de la Alemania nazi. Ahora bien, ¿dónde podría ser ese territorio? ¿Uganda? ¿Argentina? ¿O incluso una región de Siberia llamada Birobichán? Pero la tradición judía dice que debe de ser en esta parte del mapa, precisamente en Medio Oriente, en el área de Palestina. Pero esto es Tierra Santa, una porción de tierra de 400 kilómetros de largo, pero no solo es Tierra Santa para los judíos, también es para todos los musulmanes. Y no olvidemos también que para cristianos. Pero esta era una zona que pertenecía al Imperio Otomano. Luego de la Primera Guerra Mundial, como vimos en una parte anterior, las cosas cambiaron en el área. El Imperio Otomano pierde esa área e Inglaterra administra la parte de Palestina. Al concluir la Primera Guerra Mundial y luego de repartirse la administración de los territorios recuperados en Medio Oriente, Inglaterra promulga la Declaración Balfour. Por primera vez, Inglaterra está de parte de establecer un hogar nacional para el pueblo judío. Igualmente se establecía el respeto por los derechos civiles y religiosos de los vecinos. Pero durante los años 20 y 30, y no digamos en los tiempos del Holocausto judío, la migración hacia el área en cuestión era numerosa. Esto ya comenzaba a molestar a los árabes. Miles y miles de judíos se establecían cada temporada en el territorio que para ellos ya les pertenecía según la Declaración Balfour. Finaliza entonces la Segunda Guerra Mundial y en Times Square Garden, en Estados Unidos, el pueblo norteamericano celebraba que la guerra había terminado. Now the war against Germany is won. At the end of a 5-day trip from England, the Queen Elizabeth, world's largest ocean liner, pulls into New York Harbor. Y todos los combatientes orgullosos regresaban a casa. El Queen Elizabeth venía lleno de soldados. Las sirenas sonaban. This is the first non-secret docking of the Queen Elizabeth. Her first voyage with lights showing and portholes open. These are the guys who helped win it for us against the Nazis, and the entire nation welcomes them home. Lamentablemente, para el pueblo judío, la realidad era otra. Unos 6 millones de judíos habían sido asesinados. 2 millones de ellos fusilados y 3 millones asesinados en los campos de concentración. La Alemania nazi no tenía límites en sus deseos de exterminar judíos. Continuaron incluso cuando los ejércitos aliados se acercaban hacia ellos. 4 semanas antes de la liberación de Francia, 300 niños y el personal que los cuidaba fueron enviados a Auschwitz. El 3 de septiembre de 1945, 1000 judíos salieron desde Holanda en trenes hacia los campos de concentración.
Aún el 5 de mayo de 1945, días antes del final de la guerra, las marchas de la muerte aún se veían en las calles de las ciudades. La mitad de la población judía del mundo vivía en Europa, mayoritariamente en Polonia y la Unión Soviética. El partido nazi sube al poder en 1933. Es cuando anexa a Austria y Checoslovaquia. Seguidamente invade Polonia para el año 1939. En los siguientes 2 años, los alemanes ocuparon la mayor parte de Europa, creando guetos en los territorios que ya habían ocupado. La política nazi contra los judíos se extendió incluso hasta la Unión Soviética. Para 1941, unidades móviles especializadas mataron judíos, gitanos y agentes soviéticos en toda esa área. Los alemanes y sus agentes ocupacionistas enviaron judíos a Polonia, a los campos de concentración. Durante meses, a diario, trenes llenos de personas salían de todos los rincones de Europa, deportados hacia Polonia. Como antecedente histórico, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cosas no fueron fáciles en el territorio de Palestina. Hubo muchas revueltas y enfrentamientos entre judíos y palestinos, como el de 1920 y el de 1929, que dejaron propiedades destruidas, enfrentamientos y una amenaza latente de que el conflicto iba para más. Pero mientras tanto, la inmigración no se detenía. Los judíos llegaban de todas partes del mundo, principalmente de Europa. El 14 de mayo de 1948, a la medianoche, Inglaterra se retira del territorio de Palestina. Pero algo más estaba por suceder ese mismo día. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Luego de aquel 14 de mayo de 1948, el éxodo de judíos hacia la tierra de Israel se incrementaba cada vez más. Sin embargo, vientos adversos, vientos de guerra, venían de nuevo sobre el área. Pocas horas antes de que terminase el mandato británico, el 14 de mayo, se proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los 5 países árabes vecinos a Israel, Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, declaran la guerra al nuevo Estado y comienza la primera guerra árabe-israelí, que dura 1 año. Increíblemente, Israel vence a los 5 ejércitos. El choque termina 1 año después y el resultado es terrible para las fuerzas árabes. Israel amplía notablemente su territorio, ocupando el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén.
Más de 1 millón de árabes se refugian en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania. La conmoción por la nueva situación es extraordinaria. En los países árabes veían cómo Estados Unidos reconoce el Estado de Israel con sus nuevas fronteras y se convierte en su principal aliado. Golpes de Estado y revoluciones, muestra de la gran agitación social, se suceden por los países árabes del entorno. Israel comenzaba a consolidarse en su territorio, pero su historia apenas comienza. Es el año de 1967 y la escalada de nerviosismo en la zona asciende un escalón más en el mes de junio. Tras la exigencia de Egipto a la ONU de que retirase las fuerzas de interposición que mantenía en la península del Sinaí y ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos, Israel ataca a la Fuerza Aérea Egipcia y posteriormente a la de Siria. La respuesta de los países árabes es inmediata. La guerra enfrenta a Israel contra Egipto y Siria, también Jordania. La derrota de estos es fulminante. El conflicto se desarrolla del 5 al 10 de junio de 1967 y este es conocido como la Guerra de los 6 días. Las consecuencias territoriales en la región son de amplio alcance. Israel arrebata la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto, Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania, los altos del Golán a Siria. Las consecuencias psicológicas son aún más evidentes y dan alas a la defensa de la causa palestina en todo el mundo y a la extensión de acciones terroristas. El 10 de junio de 1967 era ya el 6º día. Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra, y con el camino expedito hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el que terminó la guerra. El 6 de octubre comienza la Guerra del Yom Kippur, una coalición de países árabes que lideraban Siria y Egipto ataca por sorpresa los altos del Golán. Esta guerra es conocida como el Yom Kippur, por la fecha religiosa para judíos, pero también como la Guerra del Ramadán para los musulmanes. Otra de las áreas fue la península del Sinaí, que había sido tomada también por Israel en la Guerra de los 6 días. Aprovechan para hacerlo en la fiesta del Yom Kippur, la celebración más sagrada del judaísmo. La guerra concluyó el 25 de octubre. Israel sufrió casi 3.000 muertos y los países árabes cerca de 9.000. El Estado de Israel mantuvo el Golán y el Sinaí, pero experimentó por primera vez ciertas dudas sobre la amenaza militar de sus enemigos. La resolución de las Naciones Unidas que puso fin al conflicto instaba a la reanudación de las negociaciones. Los acuerdos de Camp David, suscritos en Washington el 27 de marzo de 1979, tras meses de negociaciones entre Israel y Egipto, suponen un primer punto de esperanza en el largo conflicto. Egipto recupera el Sinaí y devuelve Gaza.
Terminada la guerra del Yom Kippur, el territorio de Israel queda de esta manera. Egipto había recuperado la península del Sinaí y Gaza volvía a ser parte del territorio de Palestina e Israel. Sin embargo, un poco atrás, desde 1979, Israel libraba una guerra con el Líbano para desarticular bandas terroristas que atacaban su territorio. Esta guerra no provocó ninguna variación en los territorios de Israel y Palestina, pero sí provocó la primera intifada. En ese momento, Yasser Arafat, presidente de la OLP, comienza a dirigir un conflicto diferente. Este ya no es con armas y con ejércitos, sino que es en las calles y con piedras. Intifada, en árabe quiere decir levantamiento. Esa primera intifada terminó en 1993 con los acuerdos en Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Luego de eso se creó la Autoridad Nacional Palestina, que redundó después en el Estado palestino, ya reconocido por 139 países de la Organización de las Naciones Unidas. Cisjordania ha quedado dividida en tres grandes áreas, A, B y C. A, administrada por la Autoridad Nacional Palestina. B, administrada por la Autoridad Nacional Palestina e Israel militarmente. Y C, solo por Israel. Desde el año 2002, Israel construye un muro de hormigón, y este debe ser para la seguridad de los territorios ocupados y el territorio de Israel. En el año 2000, Ariel Sharon visita la explanada de las mezquitas y se desata otra intifada. Esta segunda fue mucho más sangrienta que la primera. Culminó con la retirada de Israel de Gaza. En 2017 vuelve la sangre a las calles, esta vez por la decisión de Donald Trump de reconocer a la capital de Israel en Jerusalén.